Mira, ya, grabando. Voy a abrir mi pizarrita. Está. ¿Están viendo mi pizarra? Sí, Ya, así, a ver, sí, ya entenderemos aquí en palabras sencillas, van a entender qué es una derivada. Ya, porque ese es lo que necesitamos, ese concepto necesitamos. Y eso está en base a pendiente. Entonces yo, aquí tengo un resumencito. Aquí, a ver, voy a poner. Sí está. Entonces, a ver, aquí voy a anotar. Ya, a ver, aquí voy a poner pendiente. Poner la fecha. Primero, examen. Eso tienen que leer los chicos. Examen, primer parcial. Parcial, primer parcial. eh, Primer parcial, aquí paréntesis, 8, abril, abril 2022, ¿ya? Temas, 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 vectores, vectores y movimiento, movimiento en una dimensión, ¿ya? Una dimensión. En el eje X. Es cinemática. Movimiento en una dimensión. Ese es el contenido. Dos temas nomás. ¿Ya? Dos temas. Vectores, movimientos en una dimensión. ¿Ya? Ese es. Bien, entonces aquí vamos a entender lo que son derivadas. Para eso necesitamos lo que es graficar el sistema de coordenadas. Voy a graficar un sistema de coordenadas. Aquí tengo mi sistema de coordenadas, ¿no? Aquí está el eje X y el eje Y. Y tengo una función. Aquí me ve la función así. Es la función f. F, ¿no? Hemos hecho un bosquejo también de qué es una función, ¿no? Una función era conjunto de conjunto de pares ordenados. Pares ordenados, ¿ya? Ese era. Tengo la función. Entonces yo voy a querer derivar en este punto. En este punto. Quiero derivar en este punto. Este punto va a ser punto P. P, ¿no? Aquí va el A, ¿ya? Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Van a aparecer secantes, ¿ya? Aquí voy a graficar secantes. Secantes, aquí un secante, pero este puntito lo voy a borrar un poco. Me está un poquito así más. Aquí, ya. Aquí está el punto P. Punto P, listo. Voy a trazar otro secante que pase por ese punto. Y ahí, ya, y dos secantes. El secante vamos a llamarlo aquí el L1. L1, L2, y así van a pasar secantes. Son secantes. Secantes. Y va a haber una tangente. Va a haber una tangente. Tangente aquí, ¿no? Una tangente. Que pase por el punto P. Si hay una tangente, este va a ser tangente.
Aquí voy a escribir tangente. Tangente. Perfecto. Este L1, las secantes, van a haber varios secantes. Aquí va a haber varios secantes. L1, L2, L3, L4, así. Infinidad de Ls, L secantes, que se van a acercar a tangente. Tangente. Pero estas secantes tienen su pendiente. ¿No? Tienen su pendiente así. ¿Bien? Sí, pendiente. Eh, entonces, fíjense entonces, aquí va a haber un delta y aquí va a haber un delta X. Estas son variaciones, delta X, sí, delta, este, este A tiene su imagen en el eje Y, que es f de A, porque la función es f de A, ¿no? Bien, entonces aquí al A se le va a incrementar delta X, ¿ve? Delta X, listo. La distancia entre delta A más delta X al A es delta X. ¿Ve? ¿Cómo calculamos con diferencia nomás, ¿no ve? Como A más delta X menos A, ese es delta X. Entonces, este delta X, esa distancia es, ¿no? Es una distancia, delta X. Hay un delta Y, ¿no? Entonces, este f de X, entonces, este tiene su imagen, hasta aquí va a tener su imagen. Este tiene su imagen. Este es f de A más delta X. Eso va a pasar, ¿no? Bien. ¿Cuál es la pendiente? La pendiente es lo que voy a marcar con amarillito, es la pendiente. Esta es la pendiente, ¿no? ¿Cómo definimos la pendiente? Como extrayendo de la función tangente como cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, aquí va a haber un ángulo tita. Aquí, ángulo tita. Hay un ángulo tita. Esta pendiente tiene su ángulo, ¿no? Es basta definir pendiente. Entonces, pendiente aquí voy a poner, pendiente va a ser M. M, tangente de tita. Tangente de tita. Que va a ser igual a delta Y sobre delta X. Cateto opuesto sobre adyacente. ¿No? Es la pendiente de la recta L1. Pendiente de la recta L1. De la secante L1. Es su pendiente. En otras palabras, en palabras simples, una pendiente, ¿qué será? Es un número. Es un número es. ¿Qué significa? Digamos, yo quiero llegar del punto P al punto que estoy marcando aquí. Ese puntito. Del punto P al punto donde está aquí, lo estoy marcando, ¿no? Pendiente solamente un número. ¿Qué significa? Para llegar del punto P a ese punto que está aquí, digamos, Q, digamos, poner aquí Q. Para llegar de P al Q, ¿qué tienen que hacer? Tienen que mover ciertas unidades en el eje X, después ciertas unidades en el eje Y para llegar al Q. Esa es la pendiente. Así está esa es en palabras simples la pendiente. ¿Pero cuál es la pendiente? Esta es la pendiente. Esa es la pendiente. ¿Se ve?
pendiente. Bien, puede haber pendiente negativa, ¿no? Pendiente, en este caso, pendiente positiva. Está de subida. Si es de bajada, pendiente negativa, pero es una pendiente. Bien, estas pendientes, para L2, va a haber otra pendiente. Para L2. Entonces, aquí va a haber otro punto, entonces, va a haber otro delta Y, delta X. El delta X va a reducirse a delta X, ¿no? Para otro secante L3, va a haber otra pendiente. Delta X se va a ir achicando. Delta Y también se va achicando, ¿no? Entonces, estas pendientes, que son de las L1, L2, L3, L4, ¿sí? Se van acercando las pendientes a la tangente. Tangente. Este tangente va a tener su pendiente, ¿no? Porque es pendiente, se están acercando. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar entonces, va a pasar un límite. Entonces, límite de estas pendientes. Las pendientes son delta Y sobre delta X, ¿no? Donde delta X se aproxima a cero. O sea, cada vez que la secante se aproxima a la tangente, esta delta X tiende a cero, a volverse casi cero, pero no cero, casi cero. Se aproxima. Delta X se aproxima a cero, ¿no? De estas pendientes, ¿no? Estas pendientes se van achicando. Entonces, cuando exista este límite, es un límite de delta Y sobre delta X. Cuando existe este límite, cuando exista, ¿no? Cada vez va a ser, digamos, una pendiente más pequeñita. Microscópicamente va a ser la pendiente de la secta tangente, ¿no? Cada vez que delta X se hace más pequeñito, en un momento va a ser la pendiente de la recta tangente. ¿No ve? Entonces, cuando ocurre este límite, ese va a ser la derivada en A, ¿no? Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada es la pendiente, ¿no? De la recta tangente, en dicho punto, en el punto P. Esa es la derivada. Aquí vean otra vez, la derivada es la pendiente, pero una pendiente pequeñita, es la pendiente microscópica. Es la pendiente, ¿no? Otra vez, la pendiente de la tangente. Aquí. De la tangente, ¿no? Esa es la derivada. Es una pendiente, ¿no? Pero es la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto P. Esa es la pendiente. ¿Y cómo está definido? Como tangente de θ igual a delta Y sobre delta X. Cateto pues sobre cateto adyacente, ¿no? Pendiente. Está la pendiente, el amarillito. Así es definido. Ahora, esa es la derivada, ¿no? Con Y, ahora, este F de X, pues es igual a Y. Sí es, ¿no? F de X igual a Y. Este F, ¿no? Cada uno aquí, digamos, aquí está un punto, aquí. En la gráfica están viendo aquí, la gráfica es esta. Es la F, ¿no? Aquí está la F. Este F son pares ordenados. Si hagas un X, no, aquí verde, aquí, con amarillo, con verde, ¿verdad? Hagas un X, ¿sí? Hagas un X. ¿Qué tiene su X? Tiene su imagen. ¿Sí? ¿Sí? Y este va a ser F de X. Pues imagen. Igual a Y, porque está en el Y.
el eje Y. Este punto verde es el punto X, f de X. Pares ordenados, ¿no? F de X. O f de X igual a Y, entonces van a ser XY, ¿no? XY. Son pares ordenados esta función. Esta función son conjunto de pares ordenados, ¿no? Eso lo va rellenando la función. Son pares ordenados. Es la derivada, ¿no? Es la pendiente de una recta tangente que pasa por el punto P. Esa nomás es la derivada, la pendiente. Y es un número. Un número no es función, la derivada es un número nomás. Entonces, en palabras simples, la pendiente es cuánto avanzo en el eje X y cuánto avanzo en el eje Y para llegar del punto P hasta el punto Q. Nada más. Y es una pendiente. Nada más. Bien, entonces una vez entendido la pendiente, van a aparecer funciones de todo tipo, funciones trigonométricas, funciones polinómicas, hiperbólicas. Entonces yo en algún momento voy a querer derivar estas funciones. Les voy a querer derivar. Entonces van a aparecer funciones así. Por ejemplo, una función f. ¿Qué es la derivada? Es la pendiente. ¿Ve? Pendiente. En este punto, la pregunta, ¿habrá derivada? Con esta idea, les pregunto, ¿habrá derivada aquí? En ese puntito, verde. No hay derivada, porque hay pendiente. Donde no va a haber es aquí, en esta esquinita, porque pendiente, 0. Pendiente 0. M, 0. No hay pendiente en este punto. Y no va a haber derivada. Aquí sí va a haber. Aquí va a haber. ¿No? Aquí va a haber. ¿No? Así. Si tengo una gráfica así. Así. Aquí va a haber derivada. Aquí va a haber derivada. Aquí. Lo que no va a haber es aquí. Aquí no hay pendiente. Aquí se va a poner la recta tangente. Se va a poner así, la recta tangente. Esta tangente, su pendiente, no tiene pendiente, no tiene inclinación. Entonces, su pendiente va a ser 0. Y no va a haber derivada tampoco aquí. Aquí, esta es la tangente. Va a haber una tangente, tiene que una tangente, ¿no? ¿Qué tangente? Tangente. Esta tangente está horizontal. Se va a poner horizontal y aquí no hay inclinación. Entonces, no se puede derivar aquí, porque no hay pendiente. Aquí no hay pendiente. ¿Ve? En ese tipo en esos lugares donde hay esquinaditos, no se va a poder derivar. En los lugares sí se va a poder derivar, ¿no? Pendientes, pues, esa es la inclinación, ¿no? La inclinación y tiene un ángulo. Ahora, si es horizontal la recta tangente, su ángulo va a ser 0, ¿no? 0. Su pendiente no va a haber. Eso es, ¿ya? Eso lo van a profundizar en cálculo 1, con todos los detalles. Van a analizar funciones de todo tipo y ahí van a ver, ¿no? Ese tipo de conceptos. Lo que nosotros queremos es entender qué es la derivada. La derivada es una pendiente de una recta tangente. Entonces, si la recta tangente es horizontal, entonces no se puede derivar porque no hay pendiente. ¿No ves? Va a ser 0. ¿Ya? Perfecto. Eso es. ¿Ves? ¿Está claro? Tiene que estar claro este derivado, porque eso ustedes, cuando estén haciendo cálculo 1, ya con estas ideas van a ir, ¿no? ¿Ya? Ya, bien. Una vez entendí la derivada, vamos a nosotros querer derivar por lo menos un polinomio, vamos a querer derivar. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, ¿ya? El, eh, Va a haber reglas para derivar polinomios, ¿no? La derivada de seno va a ser coseno, la derivada
tangente va a ser secante, así va a haber fórmulas así. Entonces ustedes van a ir a la fórmula y van a derivar. Pero la derivada aquí está diciendo que es un límite, ¿no? Entonces yo puedo calcular también mediante un límite la derivada. Entonces, ¿cómo vas a derivar? Analíticamente, esto es gráficamente. Analíticamente, ¿cómo vas a derivar? Ya se entendió la derivada, entonces, ahí estamos, listo. Y entonces yo voy a hacer lo siguiente. A ver, hay un delta X. A ver, aquí la gráfica, a ver. Así voy a escribir. Delta Y, voy a escribir así. Delta Y, esta es la pendiente. Delta Y sobre delta X. Tenemos que dar en eso, ¿no ve? Este es. Listo. Aquí va a estar, abajo va a estar delta X, ¿no? Vamos a ver. Delta X, va a estar ahí plantadito, ¿no? Bien. Aquí, arriba, a ver, vamos a la gráfica va a ir. Ya. ¿Qué es delta Y? Delta Y es F de A es F de A más delta X menos F de A. Ese es delta Y, ¿no? Ese es delta Y, es la diferencia. ¿Vale? F de A más delta X menos F de A, ese es. ¿No? Ese es el delta Y. El delta X lo vas a mantener. ¿Ya? Entonces yo voy a sacar límite. Voy a sacar límite de este delta Y sobre delta X, ¿no? Cuando delta X se hace cada vez más pequeño, ¿no? ¿Y qué va a ser esto? Va a ser límite también, límite de F de A más delta X menos F de A sobre delta X, cuando delta X tiende a 0. Bien, este va a ser, ¿no?, la derivada de A, el punto A. Listo. Ahora, si yo quiero derivar en cualquier punto X, ¿cuál va a ser la derivada? Va a ser entonces, la derivada en cualquier punto X va a ser f' de X, va a ser límite, cuando delta X tiende a 0 de f de, ya no ahora A, sino